Bueno, muchas gracias por recibirnos. Lo primero que le quería preguntar es si esto es lo que se esperaba, si el gobierno es lo que se esperaba, si la gestión de lo público, si todo lo que cuesta poner en marcha iniciativas, si es lo que se imaginaba. Sí, y la verdad es que estamos muy contentos porque estamos pudiendo lanzar los mensajes adecuados en los momentos adecuados. Estamos hablando de la subida del salario mínimo, estamos hablando de cosas que tienen que ver con la vida cotidiana de las familias trabajadoras y al mismo tiempo estamos haciendo frente a un nivel de alarmismo y de sobreactuación por parte de la derecha que se está quedando claramente en ridículo frente a un tipo de gestión y a un tipo de gobierno que está manteniendo una cohesión que probablemente era inesperada desde el punto de vista de la óptica de estos partidos. Por lo tanto, yo creo que habrá momentos de tensión a lo largo de este gobierno, pero este es un gobierno que yo veo que va a durar bastante. Habla de tensiones. Es cierto que ha habido algunas, ¿no?, relacionadas con la ley de igualdad, también relacionadas con las devoluciones en caliente. Hay tensiones que entiendo que se pueden resolver sobre la marcha, pero otra, la de las devoluciones en caliente, seguirá durante la legislatura. ¿Cómo se va a resolver? Bueno, es un gobierno de coalición y eso, por definición, implica que hay diferencias sustanciales entre dos proyectos políticos autónomos y que, además, en uno de ellos somos varias organizaciones. Es lógico que exista esto, es consustancial a la propia definición de gobierno de coalición. En otros países lo tienen muy asumido. Lo importante es ver qué es lo que tenemos en común y qué es lo que debe vehicular la actividad del gobierno. Y cuando haya diferencias o haya discrepancias, ver cómo se canalizan y se gestionan. Yo no le veo problema a ello, es como funcionamos, por ejemplo, en el seno de Izquierda Unida, donde también hay mucha heterogeneidad y donde funcionan en todas las organizaciones, en este caso, en un elemento de amplia responsabilidad como es el gobierno. Pero insisto, yo veo que se puede durar toda la legislatura porque esas discrepancias que existen va a haber capacidad de gestionarse y además en algunos momentos se puede manifestar sin ningún problema hacia afuera que existe esa discrepancia, porque es parte natural de la política. Es dar un salto de cultura política porque no estábamos acostumbrados a gobiernos monocolor y ahora hay que acostumbrarse a otro tipo de realidades, pero es un avance, es un nivel de madurez política. Ya han empezado a anunciar medidas en su ministerio. ¿Cómo ve que las está recibiendo el resto de los grupos políticos? Pues la verdad que la noticia que tenemos hasta el momento es muy buena. Nosotros estamos hablando de un ministerio que contiene competencias tanto de consumo como de juego, es decir, un amplio abanico de competencias que afectan a la vida cotidiana de la ciudadanía en todos los aspectos. Prácticamente cada decisión, digamos, de la ciudadanía tiene que ver de alguna manera con el consumo y por lo tanto nosotros tenemos incidencia ahí. Y tenemos una ventaja y es que tenemos una determinación enorme frente a la ausencia prácticamente total de regulación en estos ámbitos en los últimos años, tanto en consumo como en juego. Y por lo tanto hay muchas cosas que hacer y lo vamos a hacer con solvencia. Y la reacción que estamos recibiendo es muy buena. Lógicamente, hablo de unos grupos parlamentarios que son conocedores de la ausencia de regulación absoluta en algunos de los campos de los que ya hemos anunciado medidas y de los que ya hemos anunciado algunos elementos de futuro. Estamos hablando de la regulación del juego, sobre la que no había ningún tipo de regulación hasta ahora, pero estamos hablando también de las cuestiones del etiquetado de los alimentos, estamos hablando también de las cuestiones vinculadas a los videojuegos y los juegos de azar dentro de los propios videojuegos, estamos hablando de las sanciones a grandes empresas, estamos hablando de un conjunto muy amplio de materias sobre las que no se había hecho nada y nosotros estamos siendo innovadores teniendo en cuenta que todavía estamos andando un primer mes y unos poquitos días más. Bueno, la primera medida ha sido ese borrador de publicidad, de decreto de publicidad del juego, que es para cubrir un vacío que existe desde 2011. Bueno, en el programa se anunciaba una regulación similar a la de los productos del tabaco, pero es verdad que el tabaco tiene absolutamente prohibida la publicidad, el patrocinio, y en el texto que se ha sacado a consulta no es así. ¿Esto no defrauda un poco las expectativas que se habían creado? Yo pienso que no. Lo que ocurre es que hay que entender que estamos en un proceso y nosotros cuando llegamos al Ministerio nos dimos cuenta no es solo de que no había ninguna regulación,
Ninguna. Quiero decir, es la ley de la selva en términos de publicidad, de unos juegos de azar y de apuestas que tienen una problemática especialmente de carácter presencial que está despertando una alarma de forma muy justificada. Estamos viendo familias por decenas de miles afectadas por un consumo del juego que es problemático y es patológico y que lleva a casos extremos de desestructuración de familias, de empobrecimiento, de desvalorización de ese patrimonio y de alteración en los barrios de una forma muy gravosa, especialmente con un sesgo en barrios que están pasando pues, por situaciones económicas mucho más dificultosas. Al abordar eso desde el punto de vista de la publicidad y darnos cuenta de que no había absolutamente nada regulado, eso quiere decir que se podía elegir cualquier tipo de mensaje publicitario en cualquier soporte y de cualquier manera. Y por lo tanto nosotros dijimos, esto hay que intervenir de forma directa, sin perjuicio de que se puedan seguir haciendo muchas más cosas. Y entonces entendimos que la mejor forma era un real decreto. Esto yo sé que es difícil de explicar hacia afuera porque es técnica legislativa, pero nosotros lo que estamos haciendo con este real decreto es desarrollar una ley. Y por lo tanto nosotros teníamos que no incumplir la ley que estábamos desarrollando. Esa ley, la ley del juego del 2011, que efectivamente establece que la publicidad es legal. Y nosotros estamos limitados entonces a un marco regulatorio que nos ha parecido oportuno desarrollar. Hay gente que hubiera preferido esperar más tiempo, y así nos lo han hecho ver en algunas críticas, incluso en vuestro medio de comunicación, esperar más tiempo para tener un programa más completo y más ambicioso. Nosotros lo valoramos. El problema es que eso hubiera supuesto mucho más tiempo. Hubiera supuesto incluso el riesgo de que en un año no tuviéramos nada todavía, porque modificar una ley implica tiempos muy avanzados. Y nosotros creíamos que lo importante era que intentáramos que cuando empezara el curso deportivo, que es septiembre, y sobre todo ese hito que es el inicio de la temporada de fútbol, pudiera haber ya una regulación mínima. Y había otros sectores, como las asociaciones de ludópatas, que lo que querían era recuperar el Real Decreto que había anterior, que no salió, y aprobarlo tal cual. Nosotros hemos optado por una vía intermedia, reforzar ese Real Decreto, actualizarlo y tratar de aprobarlo lo antes posible para que cuando llegue septiembre haya ya algo. Ese algo es el 80% de la publicidad fuera de ámbito y el 20% restante muy regulada. Yo prefiero eso a no tener nada. Y a partir de ahí nosotros veremos cómo el plan integral lo desarrolla. Entiendo que haya gente que lo prefiera avanzar de otra manera, pero insisto, el riesgo era que llegáramos a septiembre o incluso a final de año absolutamente con todo pendiente en el Congreso o con todo pendiente de hacer. Lo que hacemos nosotros es un real decreto. Entiendo de nuevo, subrayo que es técnica legislativa y es complejo. El Real Decreto no tiene que pasar por el Congreso. Si todo va bien, este Real Decreto entra en vigor antes de finalizar el mes de julio y por lo tanto está en vigor ya para la nueva temporada. Valoramos todas las opciones, esta es la que nos pareció más adecuada, además de otras consideraciones, digamos, de carácter de eficacia de políticas públicas. Nos gusta explicarnos, pero entendemos que muchas veces es complejo y son errores nuestros. Pero primero anunciaron que los anuncios de las casas de apuestas se iban a restringir de 1 a 5 de la madrugada y luego pues, se ha abierto una excepción para las retransmisiones deportivas y hablaba de las asociaciones de ludópatas que han hablado de una marcha atrás. ¿Esto por qué se ha hecho? Realmente FEJAR, que es una asociación de ludópatas, hemos estado en estrecho contacto con ellos. Ellos no hablan de marcha atrás en el sentido de que ellos saben que no hay nada. Ahora mismo no hay nada, es la ley de la selva y por lo tanto este Real Decreto es una marcha, como nosotros decimos, muy hacia adelante, es un paso de gigante. Pasas de poder publicar todo tipo de publicidad a que el 80% de la que se hace hoy no se pueda hacer y que el 20% restante esté enormemente restringida. Nosotros hemos hablado con ellos y ellos lo ven bien. Puede que en algunos elementos de las 100 medidas les hubiera gustado que fueran más contundentes, así nos lo han hecho saber. Pero desde luego nosotros entendemos que solo se puede entender como un paso hacia adelante, que es lo que hay. Desde luego yo creo que es la mejor de las perspectivas. Y en cuanto a la primera cuestión, nosotros lo que hemos entendido es que dentro de un paradigma regulatorio, que es en el que nos movemos en este momento por consideraciones técnicas y consideraciones de eficacia política, de políticas públicas, lo razonable era que no cometiéramos ningún error que nos pudiera llevar a que nos plantearan un recurso de inconstitucionalidad de nuestra norma. Y eso significa que había que dejar espacios para la publicidad, espacios para que exista, porque la publicidad es legal, el juego es legal y por lo tanto nosotros dejamos esos espacios abiertos
serán evaluados para ver si la política funciona en un prudente tiempo y a partir de ahí se seguirán haciendo todas las medidas dentro de ese plan integral que para nosotros es lo fundamental, pero no ha habido en ningún caso otra cosa que no sea avanzar hacia adelante. ¿Ha recibido presiones el ministro para incluir esa excepción? Nosotros hemos visto, yo con enorme sorpresa, cómo se han publicado cosas que hablan de casi teorías de la conspiración, de por qué hemos cedido supuestamente. Tengo la sensación de que hay unos sectores en la izquierda que cuando las cosas no salen exactamente como le hubieran gustado y con el tiempo que les hubieran gustado, recurren a la teoría de la conspiración. Incluso he leído en vuestro medio algún articulista que ha citado que me reuní en secreto con las grandes empresas y que como condición de eso precisamente renunciamos a algo. Lo cierto es que no hay nada de eso. Nosotros nos reunimos dentro del marco de diálogo social con más de 30 organizaciones en unos 40 días. Y eso implicaba a las asociaciones, digamos, de la prensa escrita, radiofónica, periódicos deportivos, empresas operadoras de juego, asociaciones de ludópatas, asociaciones de consumidores y una serie más de organizaciones de la sociedad civil. De forma pública pusimos tweets, pusimos notas de prensa, fuimos informando de todo el proceso y nos hicieron ver lo que opinaban. Hay que pensar que lo que nosotros hacemos con esta norma, con este Real Decreto, implica pérdidas de unos 150 millones de euros para aquellas empresas que ingresan por publicidad. Por lo tanto, es obvio que no les gusta, pero no les gusta la norma actual. Y por lo tanto, la que estamos haciendo nosotros, quiero decir, porque ahora lo ingresan. Entonces, esos son conflictos de interés que nosotros asumimos, porque por encima de todo está la preservación de la salud pública. Esas empresas no les ha gustado ese Real Decreto, pero tienen otras formas, digamos, de protestar distintas a las que hemos ido viendo en redes sociales. En cualquier caso, nosotros lo que buscamos es la eficacia de la política pública y las presiones no son tales, no nos ha amenazado nadie, simplemente nos plantean qué es lo que opina cada uno y lo mismo que no han hecho estas empresas lo han hecho asociaciones de consumidores en direcciones distintas. Luego también se ha circulado un dato que no sé cómo interpretar, bueno, usted es economista, también de esto sabrá más. Cuando se conoce que va a ser el ministro de Consumo, caen en bolsa los valores de empresas de apuestas. Y el día del decreto, sin embargo, parece que Codere subió. Yo no sé si esto tiene algún... ¿no? ¿Cómo se lee esto? Pues se lee de la única forma posible. Los valores en bolsa se supone que guían las expectativas de beneficios futuros. Eso quiere decir que esa bajada en bolsa supuso que para los accionistas no iban a bajar tanto como habían anticipado y por lo tanto se produjo una subida con respecto a una bajada que llevaba ya acumulándose durante bastante tiempo, entre otras cosas porque se supone que con nosotros iban a caer mucho y ahora no van a caer tanto. Esa es la valoración que hacen los accionistas, que hay que tenerla en cuenta, pero que desde luego no es la que nosotros entendemos como principal. ¿Por qué? Porque empresas como Codere son empresas que tienen una gran penetración en el mundo presencial. De hecho, viven básicamente de eso. Y el mundo presencial es competencia autonómica. Nosotros vamos a tratar de abordar el juego presencial. Estoy hablando de las casas de apuesta que están en los barrios, que han proliferado de una manera extraordinaria y que son el foco del problema, por ejemplo, en el acceso de los menores, porque no hay control y hay una serie de cuestiones perjudiciales. Y estas empresas también se publicitan. Y con esta retirada de publicidad van a perder, pero ellos creían que iban a perder mucho más. Esta es la única explicación que tiene esta cuestión. Es un dato más dentro de lo que está sucediendo. Usted dice que es un paso de gigante. ¿Vendrán después otros pasos? Nosotros lo que hablamos es de plan integral y por lo tanto pasamos de 0 a 80, por decirlo de alguna manera, de 0% de anuncios prohibidos a un 80% prohibido y el 20% restringido, como un primer paso gigante en ese salto, acompañado de un plan que tiene otras muchas medidas. Hablamos campañas de prevención, sensibilización, información, para explicarle a la gente los riesgos que puede tener una actividad como el juego. Aproximadamente 1 de cada 4 jugadores
puede desarrollar un trastorno del juego o juego problemático. Son muchos. Es verdad que no es la mayoría, pero son muchos, y con que solo hubiera un caso ya justificaría que el Ministerio tuviera que actuar. Tenemos que hablar de esas casas de apuestas presenciales. Las comunidades autónomas están actuando ya, pero de una forma muy descoordinada. Vamos a reunir a las conferencias sectoriales precisamente para empezar a abordar esta temática este mismo mes de marzo, y sobre todo vamos a hacer, como en toda política pública, un análisis de si está funcionando o no está funcionando. Es decir, pasado un tiempo prudente de la aplicación de esta norma, hay que valorar si ha funcionado o no ha funcionado y en qué medida se tiene que modificar. Hablo específicamente de la parte, digamos, de la publicidad. Y aparte de todo esto, hay otra serie de elementos, digamos, colindantes, como puede ser el de los videojuegos que anunciamos en la comparecencia en el Congreso, que son paralelos y son simultáneos. Nosotros lo que tratamos es de abordarlo todo de manera integral. A veces tengo la sensación de que la gente cree que la legislatura terminaba en marzo, y lo cierto es que la legislatura acaba de empezar y ha empezado para nosotros pues con la satisfacción de decir, oye, esto llevaba 5 años prometiéndose y no se hacía. Y nosotros hemos llegado y hemos empezado el proceso para que antes de verano pueda estar aprobado. Creo que la gente lo está sabiendo valorar, aunque, lógicamente, las críticas son absolutamente legítimas, pero insisto, se puede explicar perfectamente las razones por las que esta es la política más eficaz. Usted ha dicho que el texto está abierto a cambios. Bueno, hay algunos países que tienen en el tema de la publicidad durante los partidos, que yo creo que es lo que más polémica ha generado, tienen límites más estrictos. En Reino Unido no existe una normativa, pero sí que hay un código de autorregulación y es a partir de las 9. En Bélgica no se puede, en Italia tampoco. El tema del horario, porque es horario de máxima audiencia, aplazar o que sea una hora posterior, ¿eso estaría abierto a...? Nosotros estamos en el proceso de información pública y por lo tanto vamos a escuchar a todo el mundo y vamos a valorar en función de lo que escuchemos. Lógicamente no puedo anticipar cuál es el resultado, hay que escuchar a todo el mundo y lógicamente es algo que se puede modificar. En términos del horario, nosotros establecimos eso porque, aunque se ha generado una distorsión sobre ese punto, 7 de cada 10 partidos actualmente de la Liga son antes de ese horario, y aun siendo en ese horario, la publicidad estará enormemente restringida desde el punto de vista de los famosos, los bonos, el tipo de mensaje. Es una regulación enormemente restringida que es dentro de una regulación, es decir, no es prohibición, pero enormemente restrictiva. Y nosotros creemos que eso es lo que tenemos que ver cómo funciona, teniendo en cuenta que hay que hacer también mucha pedagogía, y hablamos mucho del plan integral, porque no queremos mandar el mensaje equivocado de que con la regulación de la publicidad, sea mucha o sea poca, se resuelve el problema de la gente que desgraciadamente ha entrado en eventos, digamos, de consumo compulsivo de una actividad como la del juego, que llevan a problemas muy graves como lo que he descrito. Desgraciadamente las cuestiones son más complejas, por eso tratamos de abordar otros ámbitos como puede ser el de el ocio en las ciudades. Es decir, hay que darle alternativa a los jóvenes para que no entren en las casas de apuestas, porque ya tienen ese consumo instalado en sus dinámicas y aunque deje de funcionar la publicidad, aunque sea prohibitiva, puede elevarse el nivel de consumo. Eso es lo que demuestran los datos en Italia y desgraciadamente lo que demuestran los datos del tabaco en España. En la memoria del borrador se prevé una disminución muy modesta de los ingresos públicos del Estado, de las comunidades autónomas, por los impuestos del juego. No sé si lo podría cuantificar y hasta qué punto ha podido influir esto en la redacción final del texto que se ha sacado a consulta. Nosotros hacemos una estimación compleja porque estamos hablando de publicidad y tiene unos efectos indirectos sobre las casas de apuestas presenciales y el juego presencial, que es el que tiene incidencia en las comunidades autónomas. Insisto, es indirecto. Nosotros tenemos competencia sobre el juego online. Y el juego online tiene unas características muy distintas del juego presencial. El juego presencial es algo mucho más sociable, es algo que se está vinculando a ese ocio en determinados barrios, vinculados incluso a veces a bebidas alcohólicas más baratas que lo que hay en el mercado, a la ausencia de controles de entrada. Todo eso es lo que está generando los mayores problemas, sobre todo en los colectivos como los menores. Y eso es competencia de las comunidades autónomas y, lógicamente, como actividad económica legal también hay ingresos en las comunidades autónomas. Nosotros no podemos tocar eso en este momento, vamos a ver cómo somos capaces de intervenir en ello a través de la coordinación con las comunidades autónomas,
pero nosotros sí podemos incidir sobre la publicidad de las empresas de juego, que lógicamente tiene un solapamiento. A veces los operadores son los mismos y aprovechan, digamos, el tiro de marca para beneficio de sus salones presenciales. Pero nosotros no podemos evaluar con un nivel de precisión científica al 100% la incidencia que tiene la reducción de la publicidad sobre los efectos en las casas de apuesta presenciales. A su director de ordenación del juego lo nombró el gobierno de Mariano Rajoy. ¿Por qué se le ha mantenido? Porque en la dirección de consumo sí que ha habido un relevo. Sí, nosotros hemos llegado a un acuerdo con el director general de juego en que se pudieran acometer tareas que estaban pendientes. Hay que pensar que este Real Decreto de juego, como he explicado antes, lo que hace es reforzar y actualizar los Reales Decretos que se intentaron aprobar en el año 2015 y en el año 2018. Es decir, dos oportunidades en las que diferentes borradores llegaron casi a término, pero no se aprobaron, de los que fue responsable esta persona, y por lo tanto nosotros estábamos motivados por la idea de poder aprovechar todo ello, reforzarlo, actualizarlo y aprobarlo lo antes posible para que ya hubiera algo en nuestro país. Vuelvo a subrayar, hacer una ley integral implica una ley, ya no un desarrollo reglamentario, una ley, lo que podría ser reformar, por ejemplo, la ley del juego, puede implicar más de un año de duración. Este Real Decreto, si tenemos suerte, son 3 meses, y por lo tanto esta es la razón por la que alguien con la competencia del director general de juego, que fue mantenido por el Partido Socialista y ahora por nosotros, tenía que ser aprovechado para acometer una serie de tareas que estaban previas, planificadas, y que por las razones que fuera, y yo ahí no voy a entrar, nunca se completaron. ¿Nos puede explicar un poco más lo que hablábamos de los videojuegos y los juegos de azar dentro de los videojuegos? Sí, nosotros, como hemos anunciado, estamos muy preocupados por lo que se llaman las cajas recompensa o cajas botín. Son un mecanismo que existen en los videojuegos que está proliferando mucho en los últimos años y que es un componente de juego de azar que produce en los usuarios, a veces son menores de edad, porque el juego está etiquetado para incluso menores de edad, pero produce un acto compulsivo de jugar, porque son como premios que tú desconoces cuál es el resultado y que para acceder a ellos tienes que pagar. Puedes pagar con la tarjeta de tu padre te deja 5 euros, 10 euros, 20 euros, tú pagas y lo que haces es acceder a ver si es una camiseta de un jugador mejor para poder tener un equipo de fútbol que corra más, o si es un arma para un juego de estrategia, o en definitiva una mejora en la capacidad del juego, y por lo tanto introduce un consumo compulsivo que en otros países se ha considerado juego de azar, y nosotros entendemos que es efectivamente un juego de azar que es peligroso, primero porque incumple la ley, y por lo tanto habría que explorar si efectivamente cabe lugar a hacer sanciones, porque se dirige a menores y son menores los que tienen acceso a eso. Los padres y las madres no saben de lo que están hablando. La experiencia internacional demuestra que incluso aquellos padres y madres que intentan explicarlo no saben bien qué es lo que está sucediendo, y otros países, insisto, lo han regulado ya, y nosotros, de nuevo aquí, una ausencia normativa que tenemos que resolver. Pero eso es muy común en videojuegos que te sirven para mejorar habilidades o para hacer fichajes o... Efectivamente, pero la gente no es consciente de los efectos que eso tiene sobre la salud individual, porque normalizas ese tipo de juego de azar muy parecido a unas tragaperras en las que tú introduces 5 euros para obtener un arma. No es la que te ha gustado, 5 más. No es la que te ha gustado, 5 más. Estás normalizando, banalizando los efectos sobre la salud que tiene el consumo del juego de azar, y como os digo, puede ser problemático, y por lo tanto hay una incidencia posible que tenemos que regular, y en ese sentido estamos hablando dentro de un fenómeno como el de los videojuegos, a veces con juegos que están por debajo de los 18 años admitidos, que aparentemente no tienen esos riesgos, pero que en la práctica los tienen. ¿Y hay algún nombre de algún videojuego de los que tengan...? Casi todos los que tienen que ver con estrategia online, desde hace ya bastantes años tienen ese tipo de componente incorporado, pero también los videojuegos de deportes, de fútbol o de baloncesto, tienen ese tipo de disposiciones para mejorar los jugadores. Otros países lo han regulado, algunos lo han regulado, otros lo están intentando prohibir. Nosotros tenemos que explorar cuál es la realidad de esto en este momento, pero ahora mismo carecemos de toda la información necesaria y tenemos que explorarlo y hacer esta primera exploración. Algunas empresas financieras van a crear un sistema voluntario para restringir los créditos rápidos en los juegos de azar. ¿Cree que funcionará la autorregulación?
La autorregulación funciona en la medida en que cuanto más gente crea en ella y se sume, pues tiene efectos que son limitados, pero que pueden funcionar tanto para la actividad de autocontrol en los créditos, como también a lo que es el registro de prohibidos. Eso es una parte interesante. Si uno considera que tiene un problema con el juego y que por lo tanto es incapaz, que es la definición de juego problemático o trastorno de juego, es incapaz de dejar de jugar aun sabiendo que le perjudica su salud y por lo tanto está dentro de una dinámica peligrosísima que hace, como vemos en la realidad, que la gente le robe el dinero a su familia o robe a la sociedad y entre en dinámicas absolutamente destructivas, se puede incorporar en un registro de autoprohibidos y no puede jugar. Las empresas le tienen que prohibir jugar. Desgraciadamente, como son códigos y depende todo de la voluntad, no hay una regulación estricta y aún así hay fallas. En el caso de los autoprohibidos, las comunidades autónomas no se coordinan. Por lo tanto, tú puedes estar en una lista en la Comunidad de Madrid, pasas a Toledo y ya puedes jugar. Y pasas de diferentes tipos de juego y puedes jugar a otro tipo de juego, cuando el que es ludópata se mueve en el mercado entre diferentes juegos. Por lo tanto, hay unos problemas enormes en este ámbito. Por eso, el Real Decreto lo que hace es avanzar en la regulación, ya no la autorregulación o códigos éticos, que esos operaban ya, pero dependen de la voluntad de las empresas o incluso, en muchos casos, de las personas que son los que padecen las consecuencias negativas. El Real Decreto deja muchas cosas fuera que nos hubiera gustado incorporar, pero en aras de esta velocidad que queríamos implicar por los tiempos que he explicado antes, por ejemplo, la regulación de las tarjetas de crédito no las hemos podido incorporar. La vamos a tener que incorporar posteriormente en futuras regulaciones, algo que el Reino Unido está haciendo en este momento y que también tuvo mucha notoriedad aquí. Si la incluíamos, nos íbamos en un plazo demasiado largo y podía ocurrir que llegara septiembre, como explicaba antes, se iniciara otra vez la temporada de deporte y todos los partidos de fútbol y todos los eventos y toda la publicidad. Bueno, es una publicidad que está en todas partes. Eso no va a ocurrir, probablemente por la naturaleza de esta entrevista, quienes lo lean lo puedan leer con un algoritmo que ha detectado que hay que poner un anuncio de casas de apuesta en la propia entrevista, porque nos pasa a todos los medios de comunicación. Eso ya no va a suceder más a partir de la aprobación de este Real Decreto. Entonces es un avance muy grande, pero hay cosas que nos faltan por hacer y que desde luego las vamos a acometer porque, como decía al principio, esta legislatura va a durar entera. Y en el caso de las tarjetas, bueno, el Reino Unido van a prohibir a partir de abril su uso en juegos de azar y... ¿Está sobre la mesa esta medida? Está sobre la mesa, lo anunciamos en su momento que lo veíamos con buenos ojos, estamos empezando a explorar cómo hacerlo. Como todo en este mundo, en el juego online es más complicado de lo que parece. Nosotros cuando explicamos este Real Decreto hubo mucha gente, especialmente de la izquierda, que nos acusó prácticamente de todos los males del país y es a veces complicado explicarle que el juego online es un juego es una plataforma singular. Por ejemplo, la proliferación del juego ilegal es un riesgo que no podemos correr, porque el que juega, el que consume el juego online, le da igual entrar en un .es que en un .com. Su deseo, si es una necesidad, si es un problema de salud pública, su deseo le lleva a jugar y por lo tanto cuando va a un juego online ilegal tiene ahí desgraciadamente una situación horrenda desde el punto de vista de la salud pública. Pongo este ejemplo para explicar lo complejo que es y lo necesario que es ser muy fino en la política pública. En el caso de las tarjetas de crédito entendemos que hay que ir hacia una regulación que impida el endeudamiento de la persona que está jugando. Eso desde luego todo el mundo comprenderá que no es la solución a un problema médico, pero sí que va a evitar que eso suceda. Pero tenemos que ver cómo somos capaces de cerrar todas las vías que se abren alrededor, como pasa con lo que decía del juego online, porque a veces se pueden hacer pagos a través de plataformas como PayPal que tiran en última instancia de la tarjeta de crédito. Explorar todo eso en una normativa que es financiera y que afecta a la Comisión Europea es más complejo de lo que parece, pero nuestra determinación es hacerlo y desde luego estamos convencidos de que en un breve espacio de tiempo lo conseguiremos porque técnicamente es posible, aunque sea complejo. Bueno, hablaba de plataformas online, el tema de las sedes de las compañías. El gobierno del PP aprobó una rebaja de impuestos en los presupuestos del 2018, que no es competencia suya, pero me gustaría conocer su opinión sobre esa medida, si cree que ha tenido los efectos esperados, que era intentar atraer empresas, sobre todo de Gibraltar. El problema que estamos viendo con esta cuestión
es que las empresas han tenido unos beneficios fiscales muy altos como consecuencia de esta rebaja impositiva que en algún punto tiene que ver con una rebaja general, es decir, no solo para el ámbito del juego, sino para otras cuestiones, que la han dedicado a publicidad. Es decir, es dinero que de repente han dejado de pagar a la hacienda pública y la han dedicado a publicidad. Y por lo tanto se retroalimentan los problemas. Y nuestro ministerio tiene la determinación de abordar junto con Hacienda la fiscalidad del juego, que no quepa ninguna duda, porque entendemos que no es solo un elemento de recaudación, es un elemento para establecer un sistema de incentivos y entendemos que dentro de ese plan integral debe acometerse la regulación fiscal. Lógicamente nosotros ya estamos estudiando todo ello. Insisto, no quiero parecer muy pesado con esta cuestión, pero es que nada de todo esto se ha hecho en estos últimos 5 años desde que, por ejemplo, las apuestas están legalizadas. Nosotros en 40 días estamos sacando adelante elementos que son un primer paso. Insisto, un primer paso de muchos, y entre esos muchos yo creo que abordamos y conseguimos abordar todo. El tiempo yo creo que nos va a dar la razón. Cuando terminemos nuestro mandato, creo que el sector del juego va a estar enormemente regulado y sobre todo vamos a conseguir abordar el problema de salud pública tan grande que existe en los barrios y ante los que la gente legítimamente y con mucha razón se está manifestando. Bueno, el programa electoral de Unidas Podemos se fijaba el ambicioso objetivo de que el 90% de las casas de apuestas hubieran cerrado en 2 años y también de restringir el horario de apertura a partir de las 10. Esto es todo competencia autonómica, pero va a haber en esta conferencia sectorial de marzo, ¿se va a plantear alguna propuesta en ese sentido? Nosotros tenemos un mandato por el acuerdo de coalición que tiene que ver con la limitación horaria y tenemos que ver cómo somos capaces de implementarlo. Es competencia autonómica, es verdad. Y desgraciadamente lo digo porque la mayor parte del problema está situado en los salones de apuesta presenciales. El control, por ejemplo, de los menores en el ámbito online es mucho más estricto. En ámbito físico, desgraciadamente, es muy fácil entrar en esos lugares y apostar y meterte en una dinámica muy peligrosa. Entonces nosotros lo que entendemos es que hay que ir a esa conferencia sectorial para ver cómo se pueden abordar estos temas y compartimos con gran parte de las comunidades autónomas con las que hemos hablado ya ese espíritu. Ahora hay que ver cuál es la política pública más eficaz, porque además no todas van en la misma dirección, precisamente porque son normativas distintas. El problema no es el mismo en Cataluña que en Madrid. En Madrid, por ejemplo, ha habido una proliferación de las casas de apuesta extraordinaria, enormemente peligrosa, que tiene que ver con lo que decía antes del diseño de ciudad. Es decir, hemos dejado de construir campitos de futbito, si alguna vez se construyeron, y ahora solo hay casas de apuesta. Entonces, ¿qué mensaje se le está lanzando como sociedad a la gente que está entre 18 y 25 años? Y pongo solo mayores de edad. Pues básicamente que su tiempo de ocio lo pueden destinar ya no al parque, a los espacios verdes, a los espacios deportivos, sino a meterse en un lugar de consumo y además de consumo impulsivo que te puede llevar a problemas de salud a ti y a toda la familia. Eso es un problema que lógicamente es de algo recorrido y que tenemos que acometer junto con las comunidades autónomas y las entidades locales, que son el lugar donde se sitúan esas casas de apuestas físicas. Habla de consumo, también al principio comentaba planes para etiquetar alimentos. En algún momento incluso se llegó a hablar de gravar más la comida basura. ¿Cómo va a quedar todo esto? Pues de nuevo aquí también entendemos que hay que hacer un plan integral contra la malnutrición, especialmente la malnutrición infantil. Y tenemos que atender a los datos que son suficientes y muy abundantes de la Organización Mundial de la Salud y otros organismos que apuntan a unos datos bastante catastróficos del nivel de obesidad, por ejemplo, entre niños y niñas. Eso tiene que ver con el consumo de productos de alto componente energéticos, con muchos azúcares, la bollería industrial, que son productos que están a un alcance muy fácil en cuanto a economía y en cuanto incluso a publicidad. Nosotros tenemos que ver cómo somos capaces de incentivar una dieta sana, saludable y de generar la estructura de incentivos que permitan a la sociedad volver a recuperar una dieta equilibrada y sana para todo, especialmente para los sectores, digamos, más desprotegidos económicamente y que, bueno, entendamos que esto es un problema de salud pública, pero de clase social. Cuando tenemos la carne en el supermercado muy barata, es una carne normalmente de menor calidad que la carne más cara y por lo tanto está más expuesto a familias que tengan menos dinero económico, menos dinero en sus cuentas corrientes. Nosotros vamos a abordarlo esto de forma múltiple. Un sistema de etiquetado frontal es lo que estamos estudiando en este momento. Hay más de una decena de países que han aplicado ya en la Unión Europea este tipo de etiquetados, pero hay varios modelos y tenemos que estudiar cuál es el que funciona mejor para España. Porque
Hay modelos fuera de la Unión Europea, como el de Chile, hay modelos dentro de la Unión Europea que son distintos y tenemos que ver cuál es el que cumple mejor los objetivos. Son un etiquetado que se ha demostrado que puede ayudar a que la gente tome decisiones más adecuadas desde el punto de vista de la salud pública. A ello hay que hablar de fiscalidad, una fiscalidad adecuada que genere los incentivos para que la gente no coma comida basura. Y eso evidentemente implica hablar con Hacienda, que ya hemos iniciado las conversaciones para ver cómo somos capaces de hacerlo. En esta coordinación con Sanidad y con Hacienda vamos a poder desarrollar ese plan integral, que incorpora también, por ejemplo, la ventaja de que tenemos la Agencia Española de Salud Alimentaria y Nutrición, la ESAN, bajo el Ministerio de Consumo. Bueno, con esas herramientas de coordinación creo que en un espacio de tiempo breve vamos a tener a disposición una normativa avanzada en nuestro país que, de nuevo, desgraciadamente por lo que significa, será un primer paso también en este ámbito. Quedan solo 5 minutos prácticamente y bueno, quiero hacer alguna pregunta más relacionada con la política. ¿Qué significa que haya comunistas en el gobierno? O sea, hace 85 años que no hay comunistas en el gobierno. ¿En qué se va a notar? ¿Qué significado tiene? O sea, ¿qué trascendencia tiene? Bueno, tiene una trascendencia simbólica potente que tiene que ver con cambios en nuestra sociedad y cambios en la cultura política. Nuevas generaciones pensando de forma distinta y votando de forma distinta. Y eso es un elemento simbólico muy notable. Y luego hay un elemento sustantivo, y es que en un momento en el que crecen las extremas derechas antidemocráticas, absolutamente iliberales, en todo el continente europeo, pero también en Estados Unidos, que exista un gobierno que tenga en su seno a gente comunista, que el comunismo es una tradición heredera de la Ilustración, defensora en nuestro país más que ninguna de la democracia española, creo que es un mensaje muy poderoso de un país que en la ola reaccionaria que vivimos responde con políticas de izquierdas, con políticas sociales, con políticas que nos interpelan de clases sociales, nos interpelan de la necesidad de salir de esta crisis, ya no hablo de una crisis económica, una crisis de civilización, de salir con postulados basados en los valores de la Ilustración y en este caso en concreto de la superación de la sociedad de clases. ¿Y no hay paralelismos con lo que pasó en los 70, la transición, que muchas veces se ha discutido? Nunca hubo un gobierno que incluyera al Partido Comunista. De hecho, lo que hubo fue un intento por conseguirlo, que fue el intento del eurocomunismo. El eurocomunismo fue un movimiento europeo muy potente, especialmente en Italia, pero también lo fue en España y en Francia, que no consiguió sus objetivos y que tuvo muchas cosas positivas, pero que no consiguió el objetivo. Pero vivimos una época totalmente distinta. Hay algún que otro paralelismo, pero son un poco azarosos en algún caso. La realidad es que estamos hablando de 50 años después casi, o más de 40 años después, depende de la fecha de referencia, y la sociedad ha cambiado enteramente, ha cambiado socialmente, ha cambiado políticamente, ha cambiado tecnológicamente y por lo tanto las respuestas y los instrumentos son distintos. Y yo creo que lo que más subrayaría, si me preguntan como me estáis haciendo, es básicamente que en un momento en el que la música que se escucha es el odio al inmigrante, la música que se escucha es cerrar fronteras, la música que se escucha es hacer apología de la prohibición de partidos políticos que piensen diferente, hacer apología de todo ese tipo de factores y rasgos protofascistas, cuando no directamente fascistas en toda Europa, en España hay luz frente a esas sombras. Es decir, que ahora que volvemos a repetir algunos de los rasgos, no ya de los 70, sino de los 30 del siglo pasado, en España, junto con Portugal y otros países, apuntan en otra dirección, con modelos distintos, pero apuntan en otra dirección más esperanzadora para las clases populares. Y sin embargo tenían dudas de si era buena idea entrar en el gobierno. Nosotros siempre entendíamos que era absolutamente necesario gobernar, de hecho nos presentamos para gobernar. Lo que ocurre es que cualquier decisión que se toma en esta materia tiene que evaluar los beneficios y los costes, y nosotros asumimos riesgos cogobernando, porque lógicamente lo hacemos en un gobierno de coalición donde somos la parte minoritaria y por lo tanto hay una disputa política, y durante toda esta legislatura vamos a tener que hacer mucho por hacer ver que nuestra presencia ahí
no solo sirve para mejorar la vida de las familias trabajadoras, sino que sin nosotros ahí sería todo mucho peor y que por lo tanto en las siguientes elecciones nos tienen que votar a nosotros. Esa es la disputa política en la que estamos inmersos, y cada política que nosotros hagamos, sean procesos como los que hemos estado describiendo o sean políticas específicas como subir el salario mínimo interprofesional, que se hace por un Real Decreto Ley y se hace de forma, en una semana lo tienes hecho, tenemos que ser capaces de convencer a nuestra gente de que no solo porque esté este gobierno, sino específicamente porque estamos nosotros en el gobierno. Ha habido, el otro día en el sábado hicieron un acto de Unidas Podemos en el que se hablaba de profundizar la relación entre todo el espacio político. También en su documento para la Asamblea Federal se hace reflexiones en este sentido. ¿Cómo son las relaciones con Podemos? ¿Hacia dónde tiene que ir ese espacio? ¿Cómo es la relación de la dirección de IU con la dirección del PC? ¿Cómo todo eso cómo va? Bueno, nosotros creo que estamos sabiendo tener altura de miras. Uno puede tener las luces cortas puestas o, como venimos diciendo alguno desde el año 2015, cuando menos, tenemos que tener las luces largas. Lo ideal es tener una combinación de ambas. Es decir, lo ideal es saber tomar decisiones en beneficio del colectivo en el corto plazo, pero sobre todo tenemos que saber hacia dónde vamos. Y hacia dónde vamos tiene que ver con preguntarnos en qué momento político vivimos, no solo en España, sino en toda la Unión Europea. Cómo va a afectarnos, y es lo que hablaba el otro día en aquella intervención, los cambios tecnológicos en términos de desempleo en nuestro país. ¿Qué va a pasar con sectores importantes de nuestra población que ahora mismo están desempleados o que no tienen esperanzas y que pueden verse tentados de votar a la extrema derecha? ¿Qué vamos a hacer con todo eso? Frente a esos retos tan grandes, el ecológico, el feminismo, que lo vemos continuamente como los asesinatos machistas siguen y siguen desgraciadamente cada día, frente a esos retos, nuestras disputas internas palidecen, no quiero decir que no existan, sino que palidecen, dejan de tener la importancia que uno tendría si estuviera solo en esa burbuja. Nosotros debemos ser hábiles, debemos ser capaces de reconocer nuestras diferencias, las de Podemos, los comunes, Izquierda Unida, pero dentro de un proyecto político compartido. Por eso el mensaje que yo quiero trasladar precisamente es: vamos a reforzar Izquierda Unida porque es un instrumento útil dentro de un reforzamiento del espacio de Unidas Podemos. Para mí la unidad política es irreversible desde el punto de vista de la necesidad que tenemos la gente sencilla de tener un instrumento que nos defienda también en política. Solo dos cosas ya. Una, el partido feminista. ¿Por qué la expulsión en estos momentos? ¿Ha tenido que ver lo que han estado haciendo en Twitter? O igual se tenía que haber explicado antes, porque es a 2 semanas del 8 de marzo. Bueno, quizás tiene más sentido incluso hacerlo antes del 8 de marzo, para no llegar al 8 de marzo, que es una fecha simbólica, que para nosotros el día de reclamación de la mujer trabajadora y del feminismo sean todos los días, para no llegar con una incoherencia. Y es que en Izquierda Unida hubiera una organización que estuviera con su actitud vulnerando los derechos humanos de una parte de la población y vulnerando las normas y los procedimientos de lo que nos hemos dotado en Izquierda Unida. Somos una organización que se dota de instituciones, reglas, normas para convivir, y dentro de esa convivencia funcionamos con las discrepancias necesarias y normalizadas. Pero si uno vulnera las normas esenciales y entre ellos se dedica a propugnar un mensaje reaccionario que vulnera los derechos humanos de una parte de nuestra sociedad, a mi juicio no tiene cabida en Izquierda Unida. Y esto es un proceso que ha sido largo porque somos una organización muy garantista. Entonces esto ha sido un proceso de meses de duración desde que se empezaron a diagnosticar que ya había aquí una vulneración clara de las normas y de los derechos humanos. Y a la última, llegó al Congreso en 2011 con 26 años, candidato con 30, coordinador con 31, ministro con 34. ¿A partir de ahora qué? La verdad, no lo sé. Es decir, yo solo sé que la política de este tipo, la política en ejercicio, es una actividad en la que estamos de forma contingente. Yo creo que si estoy aquí es porque la gente está contenta con el trabajo que estoy haciendo en diferentes fases. Yo estoy orgulloso de lo que estoy haciendo. Como decía el otro día, me he equivocado muchas veces. Desgraciadamente me seguiré equivocando, trataré de que sea lo menos posible y sobre todo trataré de corregirlo, pero estaré aquí mientras note que la gente lo reconoce así. Pero incluso aunque eso sea durante mucho tiempo, es decir, en X tiempo en adelante, yo tengo claro que hay que pasar el balón y que esto es necesario que sea temporal y por lo tanto habrá que ver el momento adecuado para que esto sea así.
Creo que los proyectos de izquierdas se desgastan si los protagonistas son siempre los mismos. Y por lo tanto, como tengo esa concepción republicana de la participación política, no preveo que sea mucho más tiempo el que yo esté en primera fila. Pero las contingencias no son capaces de ser predecidas por mí, así que tendremos que esperar a que vayamos viendo la realidad concreta.